¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. Ya tenía rato que no platicaba con ustedes. Pues la verdad no sabía de qué platicar, pero ya encontré un tema que va a ser muy interesante y muy educativo, así que vamos a empezar con esto. Y bueno, siguiendo con los temas de las epidemias, de las pandemias, pues no es la primera vez que la humanidad sufre una epidemia y no va a ser la última, de eso estoy seguro. Pero cabe resaltar que hay mucha gente que no cree en esas cosas de las epidemias, creen que es algo planeado, algo creado. Ébolos quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! Entonces, el día de hoy decidí platicarles sobre una de las últimas epidemias que en verdad atacó México muy fuerte. Vamos a hablar de la viruela. Para empezar, primero, ¿qué es la viruela? Y bueno, esta es una enfermedad causada por un virus, en donde el único hospedero, o sea, la única persona en donde se puede replicar y crecer este virus es el ser humano. Esta enfermedad se transmite por contacto directo con una persona infectada y esta enfermedad se contagia por contacto directo con una persona infectada o incluso con la ropa que esa persona infectada usó y por inhalación, es decir, cuando una persona tose, estornuda y el otro inhala, muy parecido a lo que estamos viviendo actualmente. Y bueno, los síntomas iniciales de esta enfermedad eran muy generales: malestar general, dolor de cabeza, dolor de espalda. Podías confundirlo con cualquier cosa. Después de aproximadamente 5 a 7 días podías empezar con los síntomas de verdad. Aparecían lesiones sobre la piel que usualmente iniciaban con la boca, después en la cara, brazos y de ahí se esparcían a todo el cuerpo. Estos podían ser unas vesículas muy grandes que después hacían pústulas. Es todo, había una forma más agresiva que en 5 días podía generar hemorragia o, como usualmente decimos, se desangraban las personas. Y bueno, habiendo platicado muy bien sobre qué es la viruela, vamos a empezar con la parte de historia. Y es que en el siglo XVII a México no le iba muy bien con eso de las enfermedades. Alrededor hubo 5 epidemias distintas. Hubo de influenza, de matlazáhuatl, que después se iba a conocer como tifo, de viruela, de sarampión, de fiebres pestilentes y fiebre amarilla. Ahí sabrán. Pero las más mortales de esta fueron la viruela. Y no solo fue una, fueron varias. Para ser más exactos, fueron en 1737, 61, 79 y 97. Fueron 4 en menos de 100 años. Y es que en 1761 reportaron aproximadamente 25.000 muertes, en 1779 aproximadamente 8.000 muertes, y no hay un número exacto, pero se reporta que fue menos mortífero la de 1797. Échenle cuentas. Y por las condiciones sociales de ese momento, obviamente el grupo con más predisposiciones a enfermedad eran los indígenas, por su mala alimentación y su extrema pobreza en la que vivían, mala higiene. Todo los hacía más susceptibles a tener esta enfermedad. De hecho, desde la conquista de 1521 hasta 1800 habían reportado una disminución de hasta el 50% o más de la población indígena. Y se preguntarán, en esos momentos, en esa época, ¿cómo enfrentaban una epidemia? Ni siquiera sabían que existían las infecciones, no conocían las bacterias, ni mucho menos los virus. Bueno, aquí les explico un poquito. En esa época existía una institución llamada Real Tribunal del Protomedicato, que esto fue establecido por reyes de España en varias ciudades y provincias, con el objetivo de vigilar el ejercicio de los médicos, cirujanos, boticarios y parteras. En otras palabras, era como la SEP de esa época. Te decía si podías agradecer o no. Y obviamente tenían poder sobre la salubridad pública. Pero al surgir las epidemias, obviamente no tenían la suficiente infraestructura para soportar a todos los enfermos que surgían en ese momento, así que se creó otra cosa que se llamaba Junta de Caridad. Y bueno, la junta, ¿por quién se conformaba? Se conformaba por el alcalde, un cura, por regidores, médicos, cirujanos, vecinos interesados en ayudar a los demás. Y obviamente esta junta hacía hincapié en que era más fácil prevenir las epidemias que exterminarlas. En esos días no existían ni antibióticos ni medicinas específicas para esa enfermedad, mucho menos había hospitales con ventiladores. Entonces, ¿qué hacían? Simplemente los médicos de ese momento recetaban hierbas o ungüentos que ellos preparaban o los boticarios preparaban y con eso sobrellevar la enfermedad.
Usualmente se recurrían a sangrías y purgantes, pero eran muy poco efectivos, obviamente. Por consecuente, ¿en qué se habrán enfocado ellos? Obviamente, en prevenir que hubiera más enfermos. Número 1. Purificación del ambiente. Para purificar el ambiente, ellos quemaban polvos en los lugares públicos, con esto creían que eliminaban lo que estaba infectando a las personas, ya que ellos desconocían la verdadera causa. Entonces lo que hacían era quemar plantas aromáticas y con esto purificar el aire. Número 2. Quema de muebles o cosas que hayan estado en contacto con las personas infectadas. En este siglo era una práctica común de las personas pobres principalmente el quitarle las prendas a los cadáveres. Por ello, aunado a su estatus socioeconómico y después ponerse prendas de personas infectadas, era más fácil que contrajeran la enfermedad. Por eso el rey en estos años decretó la quema de todas las pertenencias de las personas que tuvieran esta enfermedad y murieran. Pero esta instrucción se sabe que no fue cumplida cabalmente, por lo que seguía contagiando las personas esta práctica. Número 3. Higiene pública. En ese momento, al no haber un sistema de drenaje o saneamiento efectivo, más los establos que eran muy normales en esa época, era común encontrar las calles llenas de basura, estiércol o incluso cadáveres de animales, por lo que esta junta ordenó la limpieza diaria de las calles. Número 4. La cuarentena. Uno de los métodos más eficaces comprobados en el momento era la cuarentena, en la cual todas las embarcaciones provenientes de lugares infectados, al llegar al puerto nuevo hispano, no se permitía la bajada de nada ni de nadie hasta haber cumplido la cuarentena y no haber tenido ningún caso. Número 5. Aislamiento de la gente enferma. Otro de los métodos practicados y que fueron muy eficaces fue el aislamiento de los afectados. Al ser insuficiente la capacidad de los hospitales, ya que era tanta la población enferma, se instalaban hospitales ambulatorios o lazaretos. Estos eran instalados lejos de la ciudad y en contra del viento que llegaba hacia ella, ya que creían que la enfermedad viajaba con él. Este método era muy eficaz, por lo que se tuvieron que implementar medidas para buscar a la gente enferma, ya que había mucha población que ocultaba su enfermedad o a los familiares que tuviera enferma, ya que creían que ir a los lazaretos era simplemente dejarlos morir. Y pues para hacer un método efectivo y detectar a todas las personas enfermas, lo que se hizo era dividir la ciudad en varios sectores. Cada sector de la ciudad tenía un comisario, el cual su función era convencer a las personas enfermas de ir a un nosocomio o a un lazareto a recibir ayuda. En caso de no lograrlo, aún así se les brindaba ayuda, ropa, medicamentos y alimentos a esta población. No lo sé ustedes, pero a mí me hace recordar algo que estamos viviendo 200 años después. Y seguimos siendo igual de tercos. Y otros métodos que igual se implementaron fue cortar la comunicación con los pueblos infectados. Esto es similar a un aislamiento o a la cuarentena. Y otro era las sepulturas. En ese momento los cementerios usualmente estaban ubicados al lado de la parroquia, pero muchos de estos estaban reservados para gente con dinero o que fueran importantes en el ámbito político. Entonces, con un aumento de la mortalidad tan grande como fue en esas epidemias, los cementerios se abarrotaron. Incluso se describe que había cadáveres sobre la tierra, de tanto que ya no cabían. Por lo cual, otro método eficaz fue llevar a todos los cadáveres lejos, a un cementerio aparte, lejos de la ciudad. Y por fin, el método que más me gusta, porque fue el que ayudó a curar, a erradicar una de las pocas enfermedades en el mundo, la vacunación. Obviamente en esa época no existían las vacunas purificadas como ahora, que vienen en un frasquito y toda la cosa. Antes se conocía como inoculación, que fue un predecesor de la vacunación. Pero obviamente al ser un método muy novedoso, en esa época la población no era muy confiada de ello, porque decían, ¿cómo me van a meter la enfermedad de otra persona en mi cuerpo? Porque eso es lo que se hacía, se les sacaba de las pústulas la pus de las personas y se les inyectaba a las personas sanas. Hay un reporte del gobierno capitalino en donde 736 personas que no fueron inoculadas, murieron 36 de ellas. Y 685 que sí fueron inoculados con esto y solo murieron 5. Así se corroboró que sí era un método eficaz y la ciencia, una vez más, logró vencer la ignorancia. En 1830 publicaron en el periódico que era un método eficaz
para salvar a los niños de esta enfermedad. Y poco a poco se fue popularizando este método. Igual los sacerdotes de esa época, durante la misa, durante el sermón, les decían a sus feligreses que fueran a vacunarse y que fueran atendidos. Y al ser un momento en donde la gente era muy religiosa y confiaban mucho en los sacerdotes, fue un método muy bueno. Entonces yo ya no sé si vamos para adelante o vamos para atrás. Entonces, amigos, ya saben, las epidemias fueron algo que existió antes y que sigue existiendo y que existirá todavía después de nosotros. Así que pueden creer que fue el gobierno quien lo inventó, que fue el gobierno quien lo creó, que fue para desestabilizar a los pueblos más pobres y quién sabe qué tanto. Y por favor no esperen conocer a una persona enferma, porque hay tanta gente que dice, pues yo no he visto a nadie enfermo. Ay, si debería ya de conocer a alguien si hay tantas personas. ¿Qué esperan? ¿Que alguien de su familia se enferme? ¿O se muera para creer? ¿O alguien que ustedes quieren? Yo, la verdad, no. Y si aún así crees que esto no es cierto, abre un libro de historia. A lo mejor te llevas una sorpresita. ¿Y qué? ¿Creían que solo sabía decir tonterías? Nos vemos en el siguiente video, mis hermanos. Cuídense. En serio, cuídense muy bien. Y a su familia, los quiero. Bye. Coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus,